El árbol del león. En una parte poco conocida de África Central están situadas las planicies Busanga, una zona de solo 750 kilómetros cuadrados. Su rica sabana sustenta una amplia variedad de animales y aves amantes del agua. En la estación de lluvias, las riadas inundan toda la superficie de estas praderas, salpicadas de islotes y hormigueros de termitas, y en las que prosperan las palmeras y las higueras silvestres. Al sur de las llanuras, las riadas se vuelcan en el río Lufupa, un afluente del Kafue, que acaba uniéndose al río Zambezi, dividiendo así África Central y Meridional. La planicie Busanga es un humedal pantanoso durante la mayor parte del año. Se seca durante una corta temporada, convirtiéndose en un paraíso de exuberantes praderas para las manadas de ñúes azules, búfalos y cebras. También los antílopes roan y sable, reduncas, jabalíes africanos y oribis vienen a las llanuras, aunque en menor cantidad. Las praderas abiertas también son un hábitat perfecto para el guepardo. Miles de lechues rojos, un antílope especialmente adaptado a la vida en estas condiciones, se las arreglan para permanecer aquí durante todo el año, mientras la mayoría de los demás animales tienen que retirarse a terrenos más secos durante la estación lluviosa. El sitatunga, al que raramente se ve, es el antílope más acuático y habita en los densos lechos de carrizos de un pantano permanente al norte de la llanura. Sus peculiares pezuñas muy abiertas le proporcionan apoyo en el terreno blando y húmedo. Justo en el centro de la llanura hay una pequeña isla de terreno ligeramente más elevado. Se alza aquí una inmensa higuera silvestre que domina todo Busanga. Se puede ver casi desde cualquier punto de la planicie. Algunos lo llaman el árbol del león, porque se yergue en el centro del territorio de una manada de leones. Lo insólito de estos leones es que con frecuencia trepan a las ramas más altas de la higuera, utilizándolas como atalaya para inspeccionar la llanura. Durante más de 5 años, la manada de leones de la higuera silvestre ha ejercido su dominio desde este lugar. Es un territorio pequeño pero excelente, con un abundante suministro de caza. El macho de la manada, un magnífico león de melena negra llamado Kasanka, ha sido el rey indiscutible. Sus 5 hembras comparten la crianza de sus 2 cachorros de 5 meses. Es una estación de abundancia y hoy es un día especial. Mara ha decidido que ha llegado la hora de presentar a sus 3 nuevos cachorros de 6 semanas a Kasanka y al resto de la manada de la higuera silvestre. Nacieron en una guarida secreta y hasta ahora los ha mantenido ocultos y a salvo. Acercarse a la presa mientras los adultos aún están comiendo es peligroso para los pequeños.
pero de algún modo saben mantenerse rezagados y observar la etiqueta más elemental de los leones. Los cachorros no pueden permitirse ser impopulares, necesitan la protección de la manada. No serán capaces de valerse por sí mismos al menos durante otro año. De momento, su mamá, un rato de juego torpón y un buen trago de agua es todo lo que necesitan estos pequeños. Al día siguiente apenas quedan restos del búfalo. Los adultos se han hartado hasta casi no poder moverse. Pueden comer más de 10 kilos de carne de una sentada. De pronto, inesperadamente, Kasanka desaparece. Podría haberle matado o expulsado de allí un macho competidor. O peor aún, podría haber entrado en la cercana zona de caza y haber recibido un disparo. No saber si va a regresar o cuándo lo hará, sin duda convulsionará a la manada de la higuera silvestre. Al principio, la vida para el resto de la manada continúa igual que antes. De todos modos, las hembras, dirigidas por Saba, la leona de mayor edad, siempre han sido las encargadas de la caza. La manada de hembras emparentadas es un grupo social muy unido y habituado a cuidar de sí mismo. Pero su principal territorio de caza, con presas y agua abundantes, tarde o temprano atraerá a otros leones. Sin un macho que defienda su territorio, podrían llegar a ser vulnerables. Los dos cachorros mayores, Pos y Rafiki, no están bien. Tienen heridas que no acaban de sanar, y su extraño y rígido caminar y esos cuerpos enflaquecidos y huesudos indican que podría tratarse de una enfermedad grave. Su madre, Sapi, a menudo caza sola para alimentar a sus cachorros enfermos. Cazar sola es más difícil y el índice de éxito es bajo, pero compartir las presas con la manada puede dejar sin alimento a sus cachorros. Inspecciona la llanura bajo un calor abrasador, con la esperanza de encontrar un lechue con la guardia baja. Ellos esperan con paciencia, observando y esperando el posible alimento. Pero hoy no ocurrirá. Los lechues la ven a 1,5 kilómetros de distancia. Los pequeños se ocultan cerca de sus madres hasta que pueden seguir el ritmo de los adultos. A menudo se quedan solos durante varias horas mientras la madre está con la manada. A veces no es fácil encontrarlos. La manada está siguiendo a un gran grupo de búfalos que se trasladan por la planicie, y Mara no parece poder encontrar a sus 3 pequeños cachorros. Es una situación muy peligrosa. Está fuera de sí de preocupación. Los búfalos matarían a los cachorros si los encontraran desprotegidos. Por fin, oye algo.
Aliviada, Mara y los cachorros caminan a una distancia prudencial detrás de la manada que va tras el rastro del grupo de búfalos. Esta es la primera vez que se los ha llevado con la manada. Y como sus primos mayores, tendrán que aprender a mantener el paso. Los días son largos y calurosos. Y los leones no son dados a malgastar su energía. Duermen o descansan durante 20 de las 24 horas del día y solo se levantan a la caída de la tarde, cuando refresca. Vivir en la llanura abierta implica que necesitan del abrigo de la oscuridad para cazar. Por lo que resulta coherente que descansen durante el día. Antes de prepararse para cazar, pasan un tiempo estrechando los vínculos que los mantienen unidos como manada. Esto es esencial si quieren sobrevivir como unidad de caza efectiva. Con tantas bocas que alimentar, deben cazar con regularidad. Por término medio, los leones comen unos 5 kilos de carne al día. A uno de los cachorros de Sapi, Pos, no se le ha visto desde hace un par de días. Quizás se quedó atrás en algún momento, incapaz de mantener el paso debido a su enfermedad. Solo alrededor de un 20% de los cachorros alcanzan la madurez en el duro mundo de los leones. A menudo el hambre mata a los pequeños cachorros de león. Comienzan a comer carne a los 3 meses de vida, pero si la presa no alcanza para todos, los cachorros no comen. Al secarse en el invierno las últimas hierbas del año, el fuego se extiende por la llanura. Arde noche y día, como parte de un ciclo anual de renovación, devolviendo los nutrientes al suelo. Los incendios a menudo son provocados por los hombres de las tribus locales que despejan la hierba para tener una mejor visibilidad. Les gusta ver dónde están los leones cuando cruzan la llanura a pie. Afortunadamente para los animales, los incendios no queman todos los pastos de una vez. Los brotes de nueva hierba verde pronto proporcionan pastos frescos para los ñúes y los antílopes roan, tentando a otros habitantes de la pradera que bordea la planicie Bosanga. Los pequeños herbívoros nacen cuando el alimento es más abundante. Las cigüeñas de pico amarillo y decenas de otras aves acuáticas se alimentan en las charcas y a lo largo de los riachuelos. Las grullas zarzo picotean por el lodo en busca de pequeños caracoles y ranas para añadirlos a su dieta de semillas de hierba. Mientras las grullas reales retiran las semillas de los tallos de hierba y atrapan langostas y saltamontes mientras forrajean.
Estos pantanos atraen a miles de aves acuáticas y zancudas. Las cigüeñas de pico abierto son las más comunes en esta parte de África. Vienen aquí para alimentarse de los caracoles que prosperan en el lodo. Los incendios han impulsado a Mara y a los 3 cachorros a cruzar a una zona más segura. Los leones de la higuera silvestre están habituados a nadar. Hay riachuelos y charcas por todo el territorio y están acostumbrados a cazar al lecho rojo, que se refugia en los bajíos cuando se siente amenazado. Ha ocurrido una tragedia. El segundo cachorro de Sapi, Rafiki, ha muerto. Ambos cachorros podrían haber sufrido alguna enfermedad congénita. Solo los fuertes pueden sobrevivir aquí. Desesperada, llama al resto de la manada, quizás para lamentar la pérdida del cachorro al que ha criado durante tanto tiempo. La mitad de todos los cachorros mueren en el primer año. Al ponerse el sol sobre las llanuras, el ibis sagrado se dirige a las acacias para dormir. Las cigüeñas de pico abierto y las garzas blancas se reúnen en esos mismos árboles. Un extraño ha llegado inesperadamente. Las normalmente tranquilas escenas en la planicie sufren una transformación. Siempre vigilantes, las manadas de lechues rojos se dispersan delante del recién llegado. Se dirigen hacia el agua cuando están en peligro. Pero, ¿qué significará este nuevo inquilino? Algo está pasando. La manada normalmente no está en campo abierto durante el calor del día. Un nuevo león está agazapado detrás de la tupida hierba. Este león tiene la melena corta de un macho joven, y el animal de la planicie tenía una larga melena. Así que el vacío dejado por Kasanka ha atraído no a uno, sino a 2 machos que rivalizan para hacerse con el dominio de la manada de la higuera silvestre. Llamamos a este joven macho Lunga. Araña el suelo para marcar y reclamar el territorio.
Las hembras de la manada de la higuera silvestre parecen haberle dado la bienvenida. Están ansiosas por vincularse con este potencial nuevo líder e impedir que se aleje. Además, si él engendrara sus propias crías, se quedaría allí y les proporcionaría la protección que necesitan. En poco tiempo, Lunga se va a vivir con las chicas. Mientras tanto, el macho maduro visto hace días ha aparecido procedente del norte. Está harto de luchar, cansado y hambriento. Como macho solitario, este viejo Scarface tiene escasas posibilidades de cazar lo suficiente para sobrevivir. Scar ha oído a Lunga y a las hembras llamarse por la noche y ha cruzado las llanuras para entrar en su territorio. Hasta este momento, Lunga tenía a las chicas para él solo, pero la llegada de Scar supone un grave desafío. Ajeno a Lunga, Scar se dispone a marcar un nuevo territorio para él, esperando así granjearse el afecto de las hembras de la higuera silvestre. Mientras los leones están preocupados y distraídos, otros residentes de la planicie siguen con sus asuntos cotidianos. Parece como si las hembras conocieran a Scar. ¿Podría ser que fuera el hermano de Kasanka y, por lo tanto, un conocido de la manada? No queriendo verse vencido tan fácilmente, Lunga busca pelea. Hasta que ve el tamaño de su oponente. Su inexperiencia le hace dudar. Además de proporcionar protección, esa melena larga indica madurez y experiencia. Un movimiento en falso de cualquiera de los dos machos podría hacerles perder a las hembras e incluso ser fatal. Pero Lunga sabe que si no acepta el desafío desde el principio, perderá la batalla por las hembras antes incluso de que comience. Deja en paz a Lunga por ahora, pero no le ha castigado mucho. Estos combates pueden convertirse en peleas a muerte. Lunga tiene dolorosas y profundas perforaciones en el hombro. Y Scar sangra por un nuevo desgarrón en la nariz. Están en un punto muerto. Los dos machos se están midiendo mutuamente. Solo uno puede ser el macho de la manada. Lunga, decidido a no perder, le corta el paso a Savannah, una de las hembras más jóvenes, impidiéndole que se una a las leonas con Scar. Mara, la madre de los 3 cachorros pequeños, brilla por su ausencia. Se mantiene bien apartada de toda esa testosterona. Para ella, esto es desastroso. Un nuevo macho matará a los cachorros que no son suyos.
Es el modo en que la naturaleza asegura un nuevo linaje para la manada. Se sabe que las hembras a veces se han unido contra un nuevo macho que amenazaba a sus cachorros, pero se arriesgan a sufrir heridas o a morir enfrentándose a los machos más grandes y fuertes. La oportunidad de reproducirse para el león macho raramente dura más de 2 o 3 años, antes de que él, a su vez, sea reemplazado por un contendiente más joven y fuerte. Así, el mayor carnívoro de África necesita asegurarse el engendrar crías lo antes posible. Su progenie necesitará crecer durante su mandato para no morir en las garras de sus sucesores. Es evidente que las hembras de la manada de la higuera silvestre no han hecho su elección definitiva del macho. De momento se aparean con los dos machos, esperando acertar en la apuesta al seleccionar los mejores genes para la generación no nacida de la manada. Es un asunto peligroso. Saba debe asegurar la supervivencia de sus hermanas y procurar que la manada no se divida o se aleje de allí. Para el hipopótamo, los riachuelos que atraviesan las praderas de Busanga constituyen en este momento un hogar perfecto. La hierba es exuberante y abundante, pero las vías acuáticas pronto empezarán a secarse. Caerá muy poca lluvia durante los próximos meses y los hipopótamos tendrán que amontonarse en los menguados charcos. Ahora comparten este charco con otros. Los leones se aparean durante 3 o 4 días, copulando varias veces al día. Las hembras en celo normalmente paren 3 cachorros en solo 3 meses y medio. También es muy común dentro de una manada que varias hembras conciban y den a luz más o menos al mismo tiempo. Esto les permitirá cuidar a los cachorros en común. Aparearse durante varios días también asegura que el macho se vincule con las madres de sus cachorros. Se impone una incómoda tregua. Lunga continúa apareándose con Savannah, mientras Scar está muy ocupado con Saba y Sapi. Las coaliciones entre leones macho pueden funcionar, pero normalmente se dan entre machos emparentados, a menudo hermanos. A pesar de su aparente indiferencia, la tensión es alta. A la mañana siguiente se hace obvio que las hembras están manipulando la situación e incluso provocando a los machos.
Saba, después de estar con Scar desde el principio, ahora solicita a Lunga. Scar trata de intervenir, pero Lunga lo mantiene a raya. Saba interfiere otra vez. Y de nuevo Scar recibe una advertencia. Lunga está decidido a mantener a Scar lejos de las hembras. Por ahora parece que ha habido un cambio de poder e influencia en favor de Lunga. Saba, tras provocar la pelea, finge estar afligida. Scar ha prevalecido por ahora. Lunga ha sido herido en el altercado y sabiendo que no es probable que Scar le siga, se refugia en los árboles. Scar también ha resultado herido. La pelea les ha cobrado un precio a ambos machos. Los leones trepan a los árboles para evitar el calor y los constantes enjambres de moscas mordedoras. Es fácil para las hembras más ágiles, que se sienten cómodas en lo alto de las ramas. Pero para los viejos huesos de Scar, esto supone un duro trabajo. Intenta seguirlas, pero este tortuoso ascenso no entraba en sus planes. Pero ser un reacio trepador de árboles no significa necesariamente que tenga que perder. Esta es Savannah, la chica de Lunga. Quizá le gustan los leones mayores. Scar ha perdido uno de sus grandes caninos.
Esto podría debilitar sus armas en la lucha contra su joven adversario. Scar sabe que las hembras están en lo alto del árbol, pero es a ese joven advenedizo, Lunga, al que le gustaría atrapar. Sabe que aún está por aquí, en alguna parte. Frustrado, da vueltas alrededor, sabiendo que no puede trepar al árbol. Lunga le observa desde la seguridad de las ramas. Por ahora, parece contentarse con estar fuera del alcance de Scar. Lunga no está cómodo en las ramas, por lo que en cuanto el camino está despejado, baja del árbol. Saba, al parecer intentando conseguir la lealtad de ambos machos, ahora se aparea con Lunga otra vez. Tal vez lo haga para asegurar la supervivencia de cualquier cachorro que nazca de estas uniones. Los machos no sabrían que las crías no son suyas. Un mordisco en la oreja demasiado fuerte en un momento de pasión puede provocar una mala reacción. Temeroso de sufrir otro doloroso encuentro con Scar, Lunga sigue a Saba de nuevo a la seguridad de las ramas altas. El árbol está demasiado lleno y los ánimos se enardecen. Aquí arriba las hembras están al mando. Estas ramas no son tan fáciles de sortear. Y a esta altura hay que tener cuidado al darse la vuelta. Encontrar un buen lugar es complicado. Ha sido un día frustrante para Scar. Siguiente no se ha solucionado nada. Los dos machos aún siguen mirándose con desconfianza y se aparean con sus respectivas favoritas. Los pucús vigilan estrechamente a los leones y sus silbidos de alarma advierten a los demás.
Saben que es improbable que estos les ataquen mientras estén tan alerta. Los días se van haciendo más largos y cálidos. De algún modo, las plantas sienten el cambio de estación. Las lluvias no pueden estar ya muy lejanas. Los búfalos continúan su interminable circuito en busca de hierba nueva. Sapi ha vuelto a su higuera silvestre de referencia, escoltada por Scar. Este es el centro del territorio de la manada y un puesto de observación familiar para ella. Desde su posición estratégica, Sapi ha divisado un solitario lechue rojo entre la alta hierba. Será fácil acecharlo cuando baje la cabeza para pastar. Se trata de un macho solitario que no cuenta con la vigilancia del grupo. La alta hierba proporciona un escondite perfecto. Sapi es capaz de acercarse directamente a su presa sin ser vista. Dos minutos más tarde, todo ha terminado. Se alimenta con el bocado más exquisito de la presa antes de que lleguen los otros. El lechue, de unos 90 kilos, pesa casi tanto como ella. Requiere un esfuerzo enorme arrastrarlo fuera del pantano hasta el suelo seco y sombreado. Cerca del árbol de la manada, el resto de los leones dormitan al calor, ignorantes de los éxitos cazadores de Sapi. Tras el duro trabajo, Sapi da un largo trago de agua y luego se reúne con los demás para descansar al fresco. A primera hora de la tarde, guiado por el hedor y las moscas, Lunga llega el primero a los despojos de la presa de Sapi.
No tardan mucho en llegar Scar y el resto. Los machos tratan de monopolizar a la presa. A pesar de la ruidosa pelea, todos parecen conseguir su parte en este bullicioso y gratuito banquete. Es el apogeo de la estación seca, y las aves acuáticas se reúnen en los disminuidos riachuelos y charcas, mientras la llanura se va secando sin cesar. Los peces son más accesibles, y las aves se alimentan de moluscos y pequeños barbos. Los pelícanos comunes empujan a los peces por delante de ellos antes de usar sus anchos picos para meterlos en sus bolsas. Para los leones de la manada de la higuera silvestre no se ha resuelto nada. Kasanka no ha vuelto. Y Mara, con sus 3 pequeños cachorros, ha desaparecido en el bosque. Los 2 machos, Lunga y Scar, se toleran mutuamente en una incómoda tregua. Las hembras parecen encontrar la situación aceptable. Por ahora, la vida es buena. Mientras cae la noche, las hembras bajan de su lugar de descanso en el árbol del león y se preparan para cazar, según su costumbre. Han llegado las primeras lluvias y pronto la planicie una vez más se convertirá en un humedal pantanoso. Los animales de Busanga se retirarán a tierras más altas y al bosque circundante. Nadie sabe qué les ocurrirá a los leones hasta que las aguas de la riada se retiren y la higuera silvestre vuelva de nuevo a ser el árbol del león.